qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de la Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Muy buenas noches a todos los oyentes de Pasión por el Ministerio. Una vez más les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenas noches, Pastor César. Muy buenas noches, Carlos. Es una alegría estar una vez más aquí en Pasión por el Ministerio y poder juntos ser edificados a la luz de la palabra del Señor. Así es, Pastor. Antes de poder comenzar, les invitamos a todas las personas a poder transmitir este mensaje que estoy muy seguro, el día de hoy el Señor nos va a permitir aprender algo nuevo
y va a poder también ministrar nuestros corazones a través de esta gran enseñanza. El día de hoy vamos a hablar acerca de el libro de de Jueces, y esto realmente vamos a ver que va a ver toda la historia, bueno, una parte de la historia del pueblo de Israel, y el pastor César, que está a cargo hoy, nos va a tocar este real estudio que hoy es la introducción, y les invito a que puedan conectarse en los demás días. Así que, Pastor César, sin más preámbulo alguno, los hermanos ya están compartiendo. Le dejo toda la pantalla, que es suya. Muy agradecido, Carlos. Gracias a todos los que están presentes. Y como dije, vamos juntos, ustedes y yo, juntos, poder esta noche ser ministrados por la palabra del Señor. Como ya lo dijo el hermano Carlos, haremos unas 3 o 4 sesiones los jueves para poder estudiar el libro de los Jueces. Como ya se sabe, el libro de los Jueces es parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Comencemos con una pregunta. ¿Por qué estudiar el libro de los Jueces? Es una buena pregunta para poder iniciar este estudio del libro de los Jueces. ¿Por qué estudiar el libro de los Jueces? Bueno, primeramente, porque es palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dice toda, y cuando dice toda, está incluido el libro de Jueces. También tendríamos que responder: ¿por qué estudiar el libro de los Jueces? Porque es parte de una gran historia que va desde el Deuteronomio hasta Segunda de Reyes. Es una historia que está registrada desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes, la historia del pueblo de Dios, de Israel, después de entrar a la tierra prometida. Sinceramente, hay una riqueza de enseñanzas, especialmente al estilo a estudiar el estilo de liderazgo en este libro. Como decíamos, aparte de la corta narrativa del libro de Ruth, Jueces proporciona el único relato bíblico de este periodo. Es decir, desde que se asentaron en la tierra de Canaán hasta el nacimiento de Samuel. El libro de Jueces cubre la historia de todo este periodo. No hay otro libro que nos narra esta historia, desde asentarse en la tierra prometida hasta Samuel. Otra cosa que tendríamos que nosotros afirmar, porque hay pensamientos dentro del pueblo cristiano incluso, y dicen: si ya tengo el Nuevo Testamento, ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Para qué estudiar la historia que ya pasó en el libro de Jueces? Déjame decirte que el libro de Jueces no es un estudio filosófico acerca de Dios. En el libro de Jueces no hay relatos abstractos, ficticios. Son reales, son relatos reales. Son relatos de la convivencia de ese Dios todopoderoso y su pueblo amado, el pueblo de Israel. Y son historias que están ahí como ejemplos de cómo Dios se relaciona con los hombres. Por eso en el libro de Romanos 15:4
dice la palabra, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentado por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Una historia que Dios inspiró para que se escribiera y quedara ahí plasmada como ejemplo, dice la palabra del Señor, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11, va a ilustrar mejor este pensamiento. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Aquí está refiriendo al pueblo de Israel. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia, dice la palabra del Señor. Así que una vez más estamos afirmando que son historias de una relación de los hombres con Dios o de Dios con los hombres, con su pueblo. Y están escritas ahí, dice la palabra del Señor, para enseñarnos. Están escritas allí en la palabra del Señor para corregirnos. Están allí escritas en la palabra de Dios para advertirnos. Así que esa es una de las grandes razones por la que debemos estudiar el libro de los jueces. Pero también quisiera mencionar que en el libro de los jueces vemos a un Dios vivo, a un Dios real, ayudando a personas. Vemos a un Dios vivo y real, juzgando, sanando, interviniendo en las vidas enteras, interviniendo en familias enteras, determinando lo que sucederá en las tribus, determinando lo que sucederá en la nación de Israel. Son historias producto de la relación de Dios con los hombres. Son historias producto de la relación de Dios con Débora, Gedeón, Sansón, Jefté. Y que de esta historia nosotros podemos aprender, de esa historia nosotros debemos alimentarnos, de esa historia debemos nosotros fortalecernos según lo que está escrito ahí en la palabra del Señor. En estos días es muy difícil encontrar verdaderos héroes de la fe. Modernas investigaciones y los medios de comunicación han hecho notorias las malas manías y debilidades de nuestros líderes, tanto de líderes políticos como de líderes religiosos. Buscamos en vano hombres y mujeres a las cuales debemos imitar. La industria de la música, el cine y de los deportes producen un determinado desfile de estrellas, muchas estrellas del cine, estrellas de los deportes, quienes se disparan hasta la cima y luego rápidamente se desvanecen. Jueces es un libro sobre héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores.
estos jueces no eran hombres perfectos. Como no hay hombre perfecto en nuestros tiempos. Hubo entre ellos un asesino, un hombre sexualmente promiscuo, una persona que quebrantó todas las leyes de hospitalidad, pero estaban sujetos a Dios y Él los utilizó. Eso nos recuerda que Dios utiliza a gente común y corriente. Eso nos recuerda que Dios utiliza a toda clase de personas para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo sus propósitos. Gente como usted y como yo. Si repasamos la palabra de Dios, vamos a ver, por ejemplo, a un Jacob. ¿Quién era Jacob? Un engañador. Y Dios usó a este hombre para ser el padre de una nación, el padre de los israelitas. Si miramos a José, un joven pastor que fue vendido como esclavo, y Dios lo usó para salvar a su familia y para ayudar en medio de 7 años de hambre al pueblo de Egipto. Caminemos un poquito más y vemos a Moisés. Moisés está exiliado, un asesino que está pastando sus ovejas, y Dios usa a este hombre para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Gedeón, un agricultor, para liberar a su pueblo de Madián. Jefté, hijo de una prostituta, para librar a Israel de los amonitas. David, un joven pastor de ovejas, el hijo menor de la familia, para ser un rey en Israel, un rey conforme al corazón de Dios. Esdras, un escriba, para dirigir el regreso a la tierra prometida de su pueblo. Esther, una mujer, una joven esclava, para salvar a su pueblo de ser masacrado. María, una joven campesina, para ser la madre del Hijo de Dios. Lucas, un médico griego, para ser compañero de Pablo, escritor del Evangelio de San Lucas. Pedro, un pescador, para ser un gran apóstol, un líder de la iglesia primitiva. Dios usa personas de toda clase, gente como usted y como yo. Y tenemos que entender, a la luz de la historia de Jueces, que Dios mira los corazones, y vamos a mirar nosotros en el libro de Jueces cómo este Dios es movido a misericordia ante la falla de sus líderes, ante la falla de su pueblo. En el capítulo 2, versículo 18 dice: porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Y en el versículo 16 dice: y Jehová levantó jueces para que los liberase. Jueces es además un libro acerca del pecado y de sus consecuencias. Así como una pequeña herida que no es atendida se infecta, de igual manera vamos a ver en este libro que el pecado infecta todo el cuerpo, infecta a todo el pueblo. El libro de Josué termina con una nación asumiendo una posición ante Dios.
Recuerde usted lo que decía Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando Josué retó a todo el pueblo entero hizo un compromiso de obedecer a Dios, hizo un compromiso de fidelidad a Dios. Sin embargo, después de establecerse en Canaán, los israelitas perdieron su compromiso espiritual, perdieron su motivación de seguir adorando al verdadero Dios. Y cuando murió Josué y sus ancianos, la nación experimentó un vacío de liderazgo, dejándolos sin un gobierno central. Y en lugar de disfrutar la libertad y la prosperidad en la tierra prometida, Israel entró en la era oscura de su historia. La palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 10 de Jueces, nos dice claramente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Murió Josué, murió los ancianos, y se levantó una generación que no conocía a Dios, que no tenía una relación con Dios. Una nueva generación se desvía de la recta dedicación de sus padres. Una generación nueva se desvía del temor a Dios. Una generación nueva se desvía de la lealtad de ese Dios que les había sacado de la esclavitud para llevarle a una tierra prometida, llevarles a la tierra de Canaán. Y esa actitud de esa nueva generación llevó a un conformismo con la cultura, un conformismo con la idolatría, un conformismo de tal manera que todo lo llevó a una apostasía, a negar a ese Dios verdadero. Una vez más, recordar lo que dice la palabra de Dios, que estas cosas sucedieron como ejemplo. Así que al estudiar este libro de Jueces, vamos a aprender mucho y vamos a ver ejemplos, porque están escritos, dice, para enseñanza para todos nosotros, para los que estamos viviendo en este siglo moderno. Pero también a manera de introducción quisiera decir que cuando estudiamos las escrituras no es asunto de informarnos, sino de formarnos. Muchos religiosos estudian la palabra de Dios solamente para informarse. Y cuando nosotros estamos estudiando el libro de Jueces, no es para informarnos solamente, sino nuestro anhelo es formarnos. Es decir, no se estudia la Biblia para saber más de ella, sino para vivir más en consonancia con sus demandas, aplicando las disposiciones de Dios para nuestra vida cotidiana. No debiéramos concluir ningún estudio bíblico sin formularnos esta pregunta: ¿qué quiso decirme Dios por medio de su palabra? ¿Qué quiso decirme Dios por medio de esta enseñanza? Un teólogo del siglo XX escribe de esta manera: el trabajo de la reflexión teológica de la enseñanza o predicación no debe empezar con ideas abstractas, más bien debe ser una realidad en las acciones de Dios mismo, dice este teólogo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y vemos en el libro de Jueces a un Dios moviéndose, que aparece en diferentes situaciones, un Dios real. Y por eso es que nosotros debemos tomar esa actitud al estudiar la palabra de Dios. Por ello quiero concluir esta introducción
orando para que el Señor nos ayude. Padre, yo te doy gracias una vez más por este momento que vamos a tener. Gracias por este espacio que nos da este ministerio para compartir, Señor, tu palabra. Y deseamos de todo corazón, Señor, que no sea solamente llenarnos de información, que no solamente sean, Señor, palabras retóricas, que no solamente sean, Señor, palabras huecas y vacías, sino, Señor, que tú nos puedes ayudar a ser ministrados por tu palabra, a ser enseñados por tu palabra, a terminar con un compromiso a la luz de todas las enseñanzas que recibimos para aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Glorioso Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la palabra jueces, el 2:16, jueces, normalmente es un verbo en el hebreo, no es un sustantivo. Y el significado de esta palabra, safetim, es acaudillar o libertar. Nada tiene que ver con lo legal. No eran jueces legales. El rango de esta palabra es ser caudillo, es ser un líder. Ellos eran caudillos, líderes de su tiempo. ¿Y cuál era la misión de estos hombres y de estas mujeres? Su misión era ser libertadores de una nación que estaba sufriendo sus tribus. Hubo 12 jueces en total, sin contar con Elí y Samuel. No eran jueces nacionales, es decir, no eran jueces de las 12 tribus, sino eran jueces locales, algunas veces más de 2 tribus, pero función se limitaba a la esfera de su donde ellos se desenvolvían. A veces, de Israel había guerra, mientras en otras no. Y algo que también tenemos que rescatar aquí es que la posición de ellos como líderes, como caudillos, no era hereditario. Algunos jueces fueron contemporáneos y por eso el libro de Jueces no es un relato cronológico, no está en orden cronológico. Se trata de una obra histórica que sirve de puente para enlazar 2 épocas. La época de Moisés y Josué con la de David y Salomón. Una vez más, no debe entenderse que son personas que ocupaban asuntos legales o judiciales. Básicamente eran caudillos. En el capítulo 2:16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. De esa manera podemos entender mejor la función judicial era de salvadores, era de libertadores que Dios enviaba. Era secundario la ocupación de jueces. Primariamente era de ser libertadores. Algunos estudiosos lo describen como un libro deuteronomístico. ¿Por qué? Porque dentro del relato del libro de Jueces vamos a encontrar la influencia de las enseñanzas de Deuteronomio en la interpretación de los acontecimientos. Por eso es necesario que retrocedamos un poco en la historia para entender este pensamiento. Una vez más recordemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, pero inicialmente llega hasta Harán juntamente con su padre y su sobrino Lot. Luego que muere su padre, una vez más recordando la promesa de Dios, ellos van a la tierra prometida, llegan a Canaán. Ahí en Canaán llegaron a ser 70 personas cuando vino el hambre y José ya estaba en Egipto.
Entonces fueron llevados a Egipto. 70 personas fueron llevados a Egipto. Ahí se multiplica la nación de Israel. Ahí nace la nación de Israel. Después de 400 años de esclavitud, Dios escucha el clamor del pueblo de Israel y levanta a Moisés como líder. Levanta a Moisés como un libertador y saca al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Pero algo que tenemos que resaltar es que Dios no los lleva directamente, sino les hace pasar por 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y ninguna persona que había salido de Egipto va a entrar a Canaán. Toda la generación que salió de Egipto a Canaán muere, excepto Josué y Caleb. Los que van a ingresar a la tierra prometida es la segunda generación. Son los hijos de aquellos que salieron de Egipto a Canaán. Josué y Caleb, ¿por qué? Porque la historia nos recuerda. Cuando enviaron 12 espías, 10 regresaron con un reporte totalmente negativo, desanimando al pueblo de Israel. Sin embargo, Josué y Caleb traen un reporte positivo, un reporte lleno de fe, un reporte de la confianza de poder entrar a la tierra prometida. Por eso, los que van a ingresar a la tierra prometida es la segunda generación, Josué y Caleb. Moisés tampoco ingresa a la tierra prometida. Se queda en el monte Moab. Y Dios le dice, ¿por qué no va a entrar a la tierra prometida? Un gran principio para nosotros. Por haber desobedecido y golpeado la peña. Eso nos enseña que Dios nos da privilegios, pero a mayor privilegio, mayor es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pero ahí, en el monte Moab, Moisés tiene que instruir a esta generación que va a entrar a Canaán. Por eso, el libro de Deuteronomio contiene 3 discursos de Moisés a esta nueva generación. 3 discursos a esta nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Los textos claves de estos mensajes están en el capítulo 10 de Deuteronomio, donde dice lo que Dios requiere del pueblo. Moisés está dando este discurso y le está diciendo a la nueva generación que va a ingresar a la tierra prometida, esto es lo que Dios requiere de todos ustedes que van a entrar a la tierra prometida. También les dice la advertencia por la desobediencia. Deuteronomio capítulo 11. Les está diciendo a esta nueva generación, si ustedes desobedecen, va a pasar estas circunstancias. Y en el libro de Deuteronomio, las palabras claves son, oye. 50 veces se repite la palabra, oye. Y la palabra haz, guarda, cuida, 177 veces. Enfáticamente, estos discursos mencionan la historia de cómo han salido de Egipto, menciona todo lo que Dios demanda a través de los mandamientos que se había obtenido, menciona las consecuencias de desobedecer esos mandamientos. Por lo tanto, hace énfasis Moisés en que guarden esas cosas. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, la palabra del Señor es claro y es clave, creo que
es clave para poder entender cuando dice que nosotros debemos repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que las pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Claramente, en estos versículos está hablando y está enfatizando lo que debería hacer esta generación que va a entrar a la tierra prometida. El versículo 4 es un texto clave para nosotros. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Que nos enseñe este pasaje acerca de Dios. Que Jehová es nuestro Dios y que Él es el único Dios vivo y verdadero. Lo que Moisés estaba enfatizando a esta nueva generación es que recuerden, que no se olviden que hay un solo Dios verdadero a quien se debe adorar. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos va a decir que este pueblo se olvidó, este pueblo ignoró y este pueblo se fue tras dioses ajenos, dice la palabra del Señor. Una vez más, decimos entonces que Jueces es un libro temático en lugar de ser un libro cronológico. Entre sus temas principales encontramos el poder de Dios y la misericordia de pacto mostrada en la liberación de los israelitas de las consecuencias de sus fracasos, los cuales sufrieron por causa de su pecado. El poder de Dios y la misericordia de Dios. En esta historia donde vemos hombres falibles, en esta historia donde vemos que periodo tras periodo el pueblo da las espaldas a Dios, vemos a un Dios poderoso, pero también vemos a un Dios misericordioso. La palabra Gesed en el hebreo tiene un sentido de que la fidelidad de Dios nunca varía. El amor de Dios nunca varía. Así usted haya asesinado como uno de estos líderes, la misericordia no se mueve, sigue estable. Así haya un promiscuo como Sansón, la misericordia de Dios no varía. O la deslealtad de su pueblo, la misericordia de Dios. Dios es poderoso, pero también Dios es misericordioso. Así que a través de la historia de los jueces uno puede entender que Dios es justo, pero también Dios es un Dios misericordioso. Y creo que esto va en contra de lo que hoy es la iglesia. No todas, pero muchos de nosotros hemos caído en ser iglesias moralistas, en ser iglesias legalistas, y en vez de levantar a estos hombres, en vez de entender la misericordia y la gracia de Dios, opacamos muchas vidas, dejamos hundirse a muchas vidas. Algo que nosotros tenemos que notar en estos hombres y estas mujeres es que todos ellos eran escogidos por Dios. Todos estos caudillos, todos estos libertadores eran escogidos por Dios. Un principio muy importante
para cada uno de nosotros. Y todos ellos eran dirigidos por el Espíritu de Dios. No hicieron milagros como los profetas del Antiguo Testamento, pero sus victorias acreditaban que eran guiadas por Dios. Por ejemplo, Gedeón. 35,000 soldados le dicen no. Luego se queda 25,000, le dice Dios no. Y luego se queda con 300 soldados para ir contra un ejército numeroso, más de 35,000 soldados. ¿Cómo es posible que 300 puedan derrotar a una multitud, a un gran ejército enemigo? ¿Cómo? Solamente por la intervención divina. Y así vamos a ver que en cada momento Dios interviene, Dios les favorece, Dios obra, Dios confunde a los enemigos. Y de esa manera es como ellos libertan al pueblo oprimido de Israel. Una vez más, eran escogidos por Dios y eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando miramos a Otoniel, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando vemos a Od, dice, y Jehová se levantó un libertador. Jehová levantó a un libertador. No es que él se levanta como libertador, sino Jehová levantó un libertador, dice la palabra del Señor. Cuando vemos a Débora, Débora era una profetisa. De pronto, Dios le reveló algo a Débora para que impulsara a Barak a ir a la guerra. Y Barak dice, si no vas conmigo, no voy a ir. Y Débora se une. Débora era una profetisa. Débora era una grande mujer de Dios en ese tiempo. Si vemos a Gedeón, mientras sacudía el trigo en el lagar, escondido de los madianitas, el ángel de Jehová lo llamó para librar a su pueblo. Jefté, dice, Jefté, lleno del Espíritu Señor, recorría Galaad y Manasés. Sansón, el ángel le visitó, ¿no? Entonces, una vez más, estamos afirmando que todos ellos eran escogidos por Dios. No se autoproclamaron líderes, no se autodenominaron líderes. No era por herencia, no era hereditario esta función de líderes. Sin embargo, tenemos una historia como ejemplo para nosotros y es Abimelech, hijo de uno de estos líderes, hijo de uno de estos jueces, se autodenomina rey y quiere gobernar todo Israel. Él incluso mata a sus 69 medio hermanos para poder usurpar un puesto, para usurpar un liderazgo. Pero luego él va a tener que morir en las manos de una mujer. Dios no lo había llamado. Él se había autoproclamado. Por eso es importante para nosotros notar que en este libro de los jueces, todos esos jueces, todos esos líderes, todos esos libertadores eran escogidos por Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y eso nos enseña a nosotros para estos tiempos. No debe haber liderazgo en la iglesia que se autoproclame, o no debe haber un liderazgo en la iglesia sin que Dios haya escogido a ese hombre o a esa mujer para ese liderazgo. No debe haber en la iglesia líderes por herencia. Algo que yo veo últimamente en mi país es esta atmósfera de el pastor levantar a su hijo como pastor de la iglesia
para seguir teniendo autoridad en la iglesia. No es hereditario. El sacerdocio levítico era hereditario. Pero en este caso estamos viendo que estos líderes que se levantaron no llegaban por ser hijos de los jueces. Aquí vemos a uno que quiso, pero Dios no lo acompañó. Y también estoy afirmando de que eran dirigidos por Dios, y hemos visto en Otoniel, por ejemplo, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y luego dice, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, y Jehová entregó en su mano, es decir, es la obra de Dios. Cuando miramos a Ahod, dice, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y cuando veo a Samgar, mata 600 hombres con la aquijada de bueyes. No estamos diciendo con la quijada de un buey. La aquijada de un buey era ese madero largo que tenía en una punta, una agudo, y el otro una palma para apoyarse y dirigir al buey. Con eso mató, dice, a 600 hombres. Y cuando vemos también en Gedeón, vemos cómo Dios interviene, ya les hemos dicho, con 300 hombres. En todas las historias de estos jueces, vemos cómo la mano de Dios va acompañando. Todas las victorias fueron por mano de Dios. Y eso me lleva a pensar algo, que están escritas allí para enseñarnos que ningún hombre se debe tomar la gloria de Dios. Yo creo que Dios intencionalmente permitió todo eso y está escrito ahí para hacernos ver que toda victoria, para hacernos ver que ante cualquier conflicto, es Dios quien interviene. Es Dios quien interviene en su soberanía. Es Dios quien interviene por su pura gracia, por su pura misericordia. Así que, si como líderes nosotros tenemos victorias, si como líderes tenemos una buena iglesia, si como líderes estamos teniendo éxito, tenemos que entender que la acreditación se la tenemos que dar al Dios poderoso. Se la tenemos que dar a un Dios misericordioso. Porque Pablo mismo dice, de gracia recibo y de gracia doy. Y como también el Evangelio dice, siervo inútil soy, lo que Dios me diga que yo haga, eso hago. No estoy haciendo nada de mi propia inteligencia, no estoy haciendo nada por mis propias fuerzas. Un ejemplo grandioso sería la de Sansón, que creía que por sus músculos tenía las victorias, hasta que el Señor quitó su espíritu y llegó a hacer nada. De igual manera, todos nosotros tenemos que entender eso. Ahora, los jueces, en el libro de Jueces, podían ser libertadores y redentores como Gedeón, pero también había mediadores y administradores como Tola, o dirigentes de descanso y paz como Ahod y Jair, o dictadores odiosos como Jefté, famosos y poderosos como Sansón, o trabajadores incansables pero no reconocidos como Elón y Abdón, líderes de la nación como Otoniel y Débora, o héroes locales como Samgar y Sam, pero todos ellos eran escogidos por Dios. Todos ellos fueron escogidos por Dios y todos ellos fueron acompañados por Dios. Cuando pensamos en el autor del libro de los Jueces, tenemos que decir que es anónimo. No se sabe con total seguridad. El Talmud lo atribuye a Samuel. Y el periodo del libro de los Jueces es desde la muerte de Josué hasta la
monarquía. No había rey y todo era una época triste, oscura del pueblo de Israel. No había paz ni seguridad. Mucha pobreza, escasez de recursos. Los pueblos enemigos los despojaban de sus posesiones. Más de una vez pensarían que iban a ser aniquilados el pueblo de Israel. Por eso, el libro de los Jueces registra sucesos de la historia turbulenta de Israel, entre la conquista de Palestina y el comienzo de la monarquía. Y subraya tres verdades sencillas pero profundas. Ser pueblo de Dios significa que Dios debe ser el rey y el señor de su pueblo. Ser pueblo de Dios significa que Dios debe ser rey y señor de su pueblo. Otra verdad es que el pecado siempre es destructivo en el pueblo de Dios. Y otra verdad es que cuando el pueblo de Dios se humilla, ora y se vuelve de sus malos caminos, Él oye desde el cielo y sana la tierra. Quisiéramos quedar por un momento hasta este punto de la enseñanza. Una vez más, el libro de Jueces es un libro muy rico en su historia. Es un libro que nos enseña acerca de la relación de un Dios con un pueblo desobediente, un pueblo que se había degradado, un pueblo que se había depravado. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa turbulencia, en medio de esa ignorancia, en medio de esa ingratitud, uno puede ver manifestada el poder de Dios y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios porque Dios mismo levanta hombres y mujeres, hombres comunes, hombres corrientes, mujeres comunes, corrientes. Los levanta como caudillos, los levanta como libertadores. No eran hombres perfectos, eran hombres y mujeres falibles como nosotros. Un principio que nosotros podemos ver en la historia de estos jueces es que ninguno de ellos fue perfecto. Y dentro de ellos también podríamos ver a un promiscuo como Sansón. Podríamos ver a un asesino. Podemos ver a un hombre ingrato. Pero aún así, Dios estaba con ellos y Dios obró a través de ellos. Eso no quiere decir que Dios pasó por alto estos pecados. Lo que queremos decir es que Dios los levanta y Dios los acompaña para cumplir una tarea, para cumplir un propósito de Dios, de poder liderar a ese pueblo. De la misma manera como hemos ido mencionando a muchos personajes en la Biblia, tenemos que entender esta noche que tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido redimidos por Dios y hemos sido escogidos por Dios para cumplir una tarea en esta tierra. Y no te debes sentir como este personaje de los jueces. No te debes sentir menos. No te debes sentir corto. No te debes sentir pequeño. Porque lo que Dios mira es tu corazón. Dios miraba el corazón de ellos. A pesar de sus imperfecciones, ellos buscaban a Dios. A pesar de sus imperfecciones, ellos se humillaban a Dios. Y una vez más, como les decía, Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Y Dios levantaba hombres y mujeres. Gedeón, un campesino que se escondía, un campesino que creía que no era nada, un campesino que decía que era de la tribu menos considerada. Sin embargo, Dios lo levanta
para libertar a su pueblo. Yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres en este tiempo para restaurar su iglesia. Está levantando hombres y mujeres para extender el reino de Dios. Está levantando hombres y mujeres ungidos por la presencia de Dios para cumplir con la tarea que Dios tiene pendiente en esta tierra. En estos últimos tiempos, Dios está llamando hombres y mujeres. ¿Serás tú uno de ellos? Quizás tú hasta aquí has estado excusándote como Gedeón. O quizás tú como Sansón, desde el vientre de tu madre ya Dios te había apartado y Dios te había designado ya una tarea. O quizá usted es una mujer que cree que porque ser mujer usted no puede ser una gran líder. Pues ahí tienes la enseñanza de Débora. Levantémonos, animémonos todos nosotros y aprendamos de estos personajes de los libros de los jueces. Desafiemos nuestra vida, desafiémonos en el Señor y pongámonos en la mano del Señor. Hombres imperfectos, mujeres imperfectas, para cumplir el propósito de Dios en este tiempo. Padre eterno, yo te doy las gracias por este tiempo que hemos tenido. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a entender las lecciones vertidas de este libro de los jueces. Glorioso Dios, gracias porque eres un Dios misericordioso y bondadoso, así como eres justo, pero también eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque tú miras nuestros corazones. No miras, Señor, nuestras habilidades, miras nuestros corazones. Y si nuestro corazón siempre está buscándote, y si nuestro corazón siempre se está humillando, si nuestro corazón siempre está deseando de ti, Señor, tú vas a ungir nuestras vidas. Tú nos vas a acompañar en toda clase de conflicto, en toda clase de lucha, en toda clase, Señor, de trabajo en la obra misionera. Y tu Espíritu Santo nos dará la victoria. Tu Espíritu Santo, Señor, glorificará tu nombre. Ayúdanos a todos nosotros a ser humildes y a reconocer que todo es por ti, que nada es por nosotros, que todo es por ti. Ayúdanos, Señor, a no tomar tu gloria y de esa manera no cometer el error de estos hombres, de estas mujeres, de este pueblo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. 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 Y gracias, pastor, por habernos enseñado hoy esta tremenda parte 1 de este estudio del libro de jueces. Y hemos visto parte de la historia del pueblo de Israel y sus resultados por haberse apartado de Dios, que nos libró de la esclavitud de Egipto. Y hemos hablado también acerca de las inmoralidades, del desenfreno del pueblo que no conocía a Dios, pero sobre todo de la misericordia de Dios con su pueblo a pesar de todo esto que hemos mencionado. Y el pastor, que obviamente lo ha mencionado. Entonces, veremos más adelante lo que en las diferentes partes de este estudio, lo que el pastor va a concluir, y realmente Dios nos bendiga y agradecemos nuevamente al pastor por esta tremenda enseñanza. Yo particularmente he aprendido hoy muchísimo y yo también creo que las personas que han estado detrás de cámaras viendo esto han aprendido también. Así que, pastor, palabras finales para terminar. Gracias a todos y que abramos nuestro corazón y que cada día nos dejemos enseñar por la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, que muchos de nosotros no lo leemos. Así es, pastor. Así que un gusto y hasta la próxima. Bendiciones, queridos hermanos.